Allá. Vaya, a aplaudir aquí. Vaya, no sé si lo tomó. Venga, usted aplauda aquí. Venga. Vaya, ahora sí. Para sincronizar. Ajá. Es que si no... Vaya. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos. Literalmente venimos a hablar, pero en esta ocasión, bueno, ya vieron, ¿verdad? Tengo de nuevo a un invitado que se hace bastante recurrente. Lo vemos recurrentemente en la página de la iglesia, pues obvio, él predica bastante, es el pastor de la iglesia. Y en esta ocasión, pues nos acompaña de nuevo el pastor José Vázquez. No te preocupes que en este momento va a aparecer en la edición sonidos como que cosas así. Okay. Gracias, contento de estar aquí y de poder contar las maravillas del Señor más que todo. Ok. Antes de iniciar, a diferencia de la vez pasada recuerdan que nosotros vinimos y le molestamos al pastor José y le dijimos que nos contara cómo le fue con la cuarentena, ¿verdad? Y ahora, esta vez, vamos a preguntarle por algo que mencionó la vez pasada, que fue lo de que él pasó enfermo. O sea, literalmente enfermo. Él pasó por, bueno, varias crisis varias crisis de salud, y que lo han llevado hasta este momento, y que dijo, bueno, les voy a dar la exclusiva a los muchachos de Juventud David, porque se lo han ganado, porque Gaby se esfuerza, más que todo por ella, ¿verdad? Porque si es por mí no lo hace, vaya. Entonces, gracias a Dios vamos a poder escuchar de primera mano el testimonio de nuestro pastor. Pero vamos a indagar un poquito para ver cómo se sintió, ¿verdad? Para empezar, pastor, exactamente cómo comenzó todo. ¿Dónde sentís que diferencias entre, ok, esto es una cuarentena normal, pasó a ser survival, o sea, modo difícil? Sí, correcto. Como decís, todo transcurría normal, ¿verdad? La cuarentena, todo el mundo encerrado, no dejaba salir a nadie, teníamos todas las medidas, sanitizar, el alcohol, todo, pero yo era el encargado de salir. Entonces estábamos atendiendo personas, hermanos de la iglesia, gentes de una comunidad a la que tratamos de apoyar, algunas familias pendientes de los alimentos, dándole seguimiento a algunos casos que ya teníamos de familias de la iglesia del COVID, ¿verdad? La consulta, consiguiendo las consultas, viendo lo de las medicinas, y en eso estaba, ¿verdad? Entre salir, atender la casa, las necesidades, el banco, la iglesia, el súper, el mercado, en fin. Pero era el único que podía salir. Entonces empecé a notar que algo raro pasaba. Fue un día viernes que... Espérame, antes de eso, ¿por qué es que decidiste que solo eras tú el único que podía salir? Oh, sí, claro, porque ya sabes el sentido de protección, ¿verdad? A la familia. No quería poner a nadie, entonces sentía que el que podía tomar el mayor riesgo era yo. Entonces era para protegerlos a todos. Todo el mundo estaba encerrado, ¿verdad? Y yo me hacía cargo de todo lo demás. No salían para nada. Fue por eso. Y entonces, en un viernes dijiste que empezaste. Me quedé en el viernes que estaba haciendo yo una transmisión de canto. Empecé a sentir como ciertos malestares y todo. Yo soy recurrente en enfermarme de la garganta. Toda la vida he tenido problemas, infecciones y todo eso, pero esa vez empecé a sentir algo raro, pero no le di importancia. Te estoy hablando de viernes en la noche. El sábado, el siguiente día, yo andaba gestionando lo de una receta que tenían que mandarme los pastores de Estados Unidos para una hermana que estaba enferma de COVID. Entonces estábamos en eso, que por cierto a ustedes, a Gaby, les tocó varias recetas, estar sacando, imprimiéndolas porque no podíamos comprar esas medicinas sin receta. Entonces estuve gestionando recibir la receta, que me la pudieran imprimir, ir a la farmacia, llevársela a la hermana. Pero me recuerdo que en la tarde que yo venía de dejarle a la hermana sus medicinas,
empecé a sentir cansancio. Por cierto, le llamé y ella me dice, pastor, debería de descansar, yo lo oigo cansado, me dijo, siento que lo oigo agitado y eso no es usual en mí, yo camino todo el tiempo. Al menos para moverme en toda la zona de Santa Tecla donde yo vivo, no uso buses, entonces camino todo el tiempo y no me pasa eso. Entonces sí, yo sabía que algo extraño estaba pasando y fue cuando empezaron por ejemplo, mi esposa y mi hija a presentar también dolores de cuerpo y malestares. Entonces ya empezamos a caer en la cuestión, ¿verdad? Yo me esperé hasta el lunes para consultar. Y una pregunta, que habían tomado medidas y todo, pero nunca se te vino a la mente, porque yo me imagino que a todas las personas que les ha pasado, todos han pensado, ¿dónde fue que lo agarré? Nunca de hecho me preguntaban, ¿y dónde cree que lo agarró? Pero no hay una manera, no hay cómo determinar, al menos en mi caso, que yo me movía, estaba de un lugar a otro con diferentes personas, muy difícilmente yo podía definir, detectar dónde adquirí. Por ejemplo, vaya, yo vi al pastor José que me cortó el pelo, él también es profesional en el corte de pelo y todo lo que tiene que ser. ¿A la orden? Entonces a la orden. Lo vimos antes de que te pasara, te vi antes de que te pasara y no te escuchan si no lo está. Estuvimos como unos 2 días antes. Sí, no y me a mí acuerdo. no me ha dado nada. O sea, lo que les quiero decir es que imagínense que el punto en el que lo tomaste, o sea, qué complicado fue. Sí, bien marcado, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces la cosa es que empezamos a alarmarnos. Yo estaba consciente y había estado tratando con mi familia al respecto. Si llega a suceder, hay que estar tranquilos. No significa que nos vamos a morir, no significa hay que tratarnos y en fin. De hecho, consultamos, nos dieron el tratamiento que era como el de prevención y te digo que en 2-3 días todo el mundo estaba ya normal, excepto yo. Persistieron los síntomas, persistieron los problemas, así que oficialmente el día martes, te estoy hablando desde viernes que empecé a sentir incomodidades, hasta el día martes empecé mi tratamiento oficial, ¿verdad? Entonces me costó un montón, la experiencia del virus fue algo difícil. Vaya, pero empezaste tu tratamiento pero vamos como metiéndonos en eso, ¿verdad? Empezaste tu tratamiento y sentiste inmediatamente que te empezó a ayudar o sentiste de que empezabas a irte en esa caída libre para luego volver a subir. Mira, para mí era una caída libre porque me sucedieron cosas que no había padecido jamás. La presión se me alteró, nunca he padecido la presión. El corazón se me disparó y jamás he tenido problemas de corazón. Entonces todo eso para mí, como era nuevo y eran sensaciones que son muy, muy complicadas, si no llegas a controlarte lo suficiente, se te empeora. Entonces sí sentí que iba empeorando. Los síntomas, la respiración empezó a ser más difícil. Me cansaba en el mínimo movimiento. Todo ese tiempo tuve que estar aislado y todo el tiempo acostado. Y te imaginas, yo que soy una persona de actividades y cosas, ir a caminar en la mañana, en fin, y tener que estar acostado totalmente. Y sí empezaron a suceder un montón de problemas. No queríamos creer que era eso. Incluso la gente con buena intención me decía, no, debe ser solo una gripe, pero yo sabía que no lo era. Entonces, aparte, yo me enfermé en el momento donde la curva, como le decimos, estaba en el apogeo. O sea, te estoy hablando que eran cantidades de personas a tu alrededor, conocidas, de familiares, de vecinos, muriéndose en ese momento. Entonces, precisamente en ese momento estaba yo. El hospital estaba abarrotado. Para poder entrar era casos extremos y en fin, entonces todo eso no deja de afectarte también en un episodio como este. Físicamente, ¿cuáles eran los síntomas que sentías? ¿Cómo fue que empezaste desde el principio hasta el final físicamente? Porque yo sé que a muchas personas les va a servir también ese tipo de experiencia. De hecho, el problema de la garganta, como yo te estoy contando, que he sido
recurrente con ese problema, esto era diferente porque es como una presión en la garganta, como que te pusieras aquí, como que te estuvieras ahorcando. Exacto, entonces esto lo que hacía a mí es que me subía la presión en la cara, en la cabeza, los ojos, y andar con ese dolor, el cuello, o sea, no era un dolor de garganta ya. Y la respiración, no poder respirar. Incluso cuando me dio la primera crisis, yo me levanté de respiración, me levanté al baño, y estando en el baño me empecé a ahogar, así literalmente. Entonces trataba de no hacer mucho escándalo para no alterar a todo el mundo, porque esto es una cosa que toda la familia lo está viviendo. Entonces me fui a mi cama, empecé a orar, a relajarme en mi mente, a meditar, a hacer respiración profunda, a tratar de relajarme. Eso me pasó varias veces y me llevaba mucho tiempo volverme a nivelar. Y en episodios como esto es a donde a mucha gente la crisis se le hizo... Pierden el control. Sí, porque pierden el control. Y es comprensible porque sentí que te vas a ahogar. Entonces en tu mente está haciéndote creer que vas a dejar de respirar, que vas a morir. Y vos escuchabas las noticias que la gente podía morir repentinamente de un momento a otro. Entonces esa sugestión que ya está te controla, te domina. Entonces yo practicaba eso, practicaba respirar, y te digo, jamás había rezado tanto el Salmo 23, el Salmo 91, eran mi alimento de toda la vida. Con mucha fe, con mucha esperanza. ¿Cuál fue tu punto físico más bajo? O sea, el momento en que sentiste que de verdad estás, o sea, que te diste cuenta, estoy mal. O sea, de verdad estoy mal. Fíjate que todo era pasadero. Yo de repente me daba crisis en el estómago, de repente todos los síntomas que vos ya sabes. Pero yo le dije al doctor, ¿cómo sé que estoy en peligro? ¿Cómo sé que entré a una etapa ya de crisis? Porque ellos se esforzaron mucho por mantenerme estable, por mantener estable la presión, el corazón, porque tener riesgo hasta de un infarto, pues. Entonces estaban muy pendientes, las medicinas cambiábamos a veces a cada rato por tal de mantener la estabilidad. Entonces yo le dije a él, ¿cómo sé que yo estoy ya en una etapa más crítica? Y él me explicó, en el momento que estás sin hacer nada, solo estás acostado o solo estás sentado sin hacer nada y te empezás a ahogar, quiere decir que ahí ya estamos entrando en una etapa de crisis. Llegaste a esa etapa. Entonces te voy a decir, mi oración, mi deseo, todo lo que yo le pedí a Dios era no llegar al hospital. No me importaba tener la enfermedad, yo sabía que la iba a superar, aunque por momentos de crisis te digo que llegué a pensar lo peor. Pero me dijo él, si te estás ahogando sin hacer nada, eso ya es el indicador. Y quiero decirte que llegó ese momento y fue duro para mí, porque entre las cosas que te alimentan tu temor es que veías que la gente entraba al hospital y al momento estaban muertos, pues. Entonces yo decía, Señor, si yo me quiero morir o si me voy a morir, quiero aquí en paz, en tranquilidad en mi casa. No quiero pasar por todo eso, que me tengan que conectar. Era una petición que yo le tenía a Dios. Entonces cuando llegó ese momento, yo le hablé al doctor y le dije, pastor, porque es el pastor y el doctor. Entonces le dije, estoy ya en esa condición, no estoy haciendo nada y me estoy ahogando. Y él me dijo, entonces hay que llevarte al hospital, porque entonces sí ya nos arriesgamos a que hayan problemas con los pulmones, que se haga una pulmonía, en fin, cualquier cosa podía pasar. Entonces te digo que me mandó la referencia para que yo pudiera ir al hospital. Llamé y hablé con los contactos que tenemos como iglesia, como ministerio en el hospital, para gestionar que me recibieran, qué posibilidades había, y me dijeron que sí, que me iban a ayudar. Entonces arreglamos todo. A estas alturas quiero decirte que fue una de las crisis más fuertes que me dio emocionalmente,
yo me quebranté, empecé a llorar, a pedirle a Dios, Señor, por favor, haz un milagro, haz un milagro. Y le dije a Eva, no me voy todavía, o sea, voy a esperar el milagro, puede pasar. Y me quedé ahí tratando de descansar en Dios, tratando de entender su voluntad, tratando de someterme a lo que Él quisiera. Y yo le dije, vamos a esperar hasta el último momento. Y yo con ese malestar, por supuesto toda mi familia ya estaba tensa y todo, y ver todo ese ambiente, pero quise darme ese tiempo para esperar. Y mentalmente, me imagino que se te cruzaban muchos pensamientos, pero ¿qué podrías decir que era lo más difícil de sobrellevar? O sea, porque a veces el pensamiento te gana, ¿verdad? O sea, el pensamiento o te llegan preocupaciones que no deberían estar ahí. Por ejemplo, había un doctor y pastor que explicaba que las preocupaciones o estas cosas son que tú te imaginas el mal que puede suceder, pero que ni siquiera ha sucedido. Correcto. Entonces, ¿cómo lo vivías desde el punto de vista de tener que estar, pues, acostado más que todo y sabiendo de que hay una crisis que posiblemente estás viviendo? Muchas noches me dormí o me acosté pensando que no iba a amanecer. Entonces te quedas, o sea, sabes que te puede pasar cualquier cosa en un instante. Creo que el pesar más grande de todo era mi familia, mis hijos, mi esposa. Sentía que iba a ser un cambio radical para ellos ya sin mí. Era tomar otro rumbo. De hecho, habíamos hablado con mi esposa antes de las posibles opciones que ella tenía si yo llegaba a faltar. Entonces creo que eso es lo más difícil, saber que te tenés que despedir de tu familia y dejarlos en una etapa que no quisieras. Pues mi hijo es un adolescente, mi hija está empezando su etapa de adulta y entonces todavía siento que me necesitaban en ese momento, me necesitan. Yo decía, Señor, por favor, dame un tiempo más. Entonces te digo que pasé ahí en el cuarto encerrado en la cama, lloré, le pedí a Dios angustiosamente que me librara de eso. Y con la referencia, con el hospital esperándome, mi esposa estuvo todo el tiempo ese día buscando oxígeno, ¿verdad? Porque me dijo el doctor, lo que sigue es el oxígeno para que tus pulmones no vayan a colapsar. Entonces estuvo buscando oxígeno para traerlo a la casa y no encontró nunca. Todo, te digo que eso sucedió en el peor momento de la crisis del COVID aquí en el país. Todo estaba saturado. No había, ¿cómo se llama para medirte el oxígeno? No había oxímetro. No había esa cosa. Para tomarme la presión, el aparato, no había nada. Y mucho menos oxígeno. Entonces se cerraban las posibilidades, pero creo que mi milagro sucedió en ese momento. Pero, vaya, todo este tiempo, tu relación con Dios, ¿cómo sentiste que empezó a evolucionar? Desde el momento en que te das cuenta, ok, tengo el COVID, hasta el momento en que llegas a lo más difícil. Sí. ¿Cómo sentiste? O sea, ¿cómo fue que te habló Dios? ¿Qué fue lo que Él te hizo sentir que aquí estoy? ¿O por qué tenías que pasar por algo así? Hay algo que no te he contado. Yo creo que la historia de este proceso comienza con eso y termina con eso. Yo tenía un problema intestinal, tenía un problema, habían fisuras, habían problemas de venas, una situación. Entonces yo tenía una hemorragia ya de meses. Te estoy hablando antes de todo esto, antes de la cuarentena. Entonces yo asumía que era una cuestión de la tensión, ¿cómo se llama? Del estrés. De hecho tiene que ver, porque en episodios de mucho estrés yo me ponía muy mal de eso. Pero del inicio del año hacia acá empeoró mucho. Pero era una cosa difícil, yo tenía temor de enfrentarlo y quería que Dios me sanara. Yo quería un milagro así de hermoso, pues que Dios me sanara así. Que lo contáramos aquí. Correcto.
Entonces le estaba dando tiempo, pero necesitaba tratarme. Yo empecé a orar por ese problema en particular todas las noches. Por ahí cabal, por febrero, que iba a empezar ya todo esto, en un tiempo de oración, Dios trajo una palabra a mi corazón. Y Dios me decía que me iba a sanar de ese problema y que me iba a sanar de otros problemas graves que yo no me imaginaba. Entonces yo me preocupé, dije, ¿qué cosas puedo tener en mi cuerpo que no me doy ni cuenta? Pero Dios me va a sanar. Es una forma, pues, para los que saben, es una forma de comunicarnos con Dios. Dios te habla y te da una palabra a tu corazón y vos sabés que viene de Dios. Entonces, en ese día, en ese momento, yo adquirí fe y entendí que Dios me iba a sanar. Por supuesto, lo entendés a tu manera, según tu lógica, según tus razonamientos. Yo dije, un día voy a amanecer, no voy a sangrar y esto va a ser una historia y Dios va a hacer un milagro maravilloso y en fin. Y me quedé esperando y el problema continuó y yo seguí orando, yo meditaba mucho, ponía mis manos, oraba, ya sabes, lo de siempre. Entonces, en ese episodio estaba cuando llegó la cuarentena y cuando me enfermé, ¿verdad? Entonces, te cuento este episodio porque, por tu pregunta, ¿cómo estaba yo con Dios en ese momento? ¿Qué es lo que Dios me había hecho sentir? Cuando yo me enfermé, entendí lo que Dios me había dicho en ese tiempo de oración. Y yo dije, Dios me advirtió que me iba a sanar de algo que yo no tenía ni idea. Y yo dije, este es el momento para eso. Entonces yo me aferré a esa palabra. Y cuando yo tenía crisis, cuando yo sentía que llegaba al final, porque sí sucedió eso, yo me acordaba de esa palabra y decía, no, pero Dios me va a sacar. Y Dios me daba un sentir con la iglesia. Yo pasaba tiempos meditando y en esos tiempos que meditaba estaba con mi corazón en la iglesia, estaba pensando lo que Dios iba a hacer cuando yo me levantara, los tiempos que iban a venir después de la crisis. Entonces yo estaba adelante, ¿verdad? No estaba pensando en mi tragedia, pero sí era muy duro, hubieron momentos, hubo una noche que te digo que pensé que me había dado un infarto. Yo me desperté con un grito por un dolor en el pecho fuertísimo. Fue un punzazo tremendo, como cuando vos ves que están resucitando con choques eléctricos al muerto, ¿verdad? Es lo único a lo que se me ocurre compararlo. Entonces yo desperté con ese dolor y era increíble. O sea, en ese momento solo me quedé esperando que pasara de verdad un infarto y me muriera. Y solo me acuerdo que me le quedaba viendo a Eva estaba dormida y yo me le quedaba viendo como diciéndole adiós, porque yo dije, si ya pasó esto puede ser un aviso, un preinfarto, qué sé yo, y estaba con esa tensión. Eso me pasaba muy frecuente, ese dolor, la opresión en el pecho, aquí el ahogamiento de no poder respirar, en fin. Fue difícil, pero siempre tuve fe en esa palabra que Dios me dio desde el principio. ¿Y qué tan importante es tener una palabra para...? Sí, mira, he aprendido mucho de todo esto. Y un principio que aprendí acerca de la fe es que la fe no puede estar basada en tu pensamiento, en tu intención, en tu interés. La fe tiene que estar basada en algo que Dios te ha dicho. Eso es fe. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Antes tenés que haber recibido de Dios el respaldo. No es solo porque vos querés creer. Por eso tenemos tanto problema con la gente, porque dice, si yo tuve fe, yo creí, pero no sucedió. Sí, pero eso era tu sentir, pero Dios, ¿qué te dijo? ¿Verdad? Entonces, yo lo platiqué un día contigo al respecto. Yo aprendí mucho de esto, de los milagros de Jesús. Cuando la gente, vos decís, pero habían tantos enfermos, ¿por qué solo a ese ciego? ¿O por qué solo a esa mujer de flujo de sangre que ni oró por ella, ni le puso manos? Sencillamente tocó su manto. ¿Y por qué?
Entonces sucede que la fe de esas personas estaba basada en el Mesías prometido. Entonces cuando Bartimeo, creo que es, oye que Jesús va a pasar por ahí, dice, ahí viene Jesús del que el Señor habló, que nos iba a dar. O sea, creían en esa palabra, no estaban con una fe a ver qué pasa, a ver si Dios me oye. Había una palabra previa que ellos habían recibido y habían creído. Entonces es importante nuestra comunión con Dios, con la palabra, para saber qué es lo que Dios está dirigiendo entonces en nuestra vida. Entonces yo recibí esa palabra y me aferré a ella. Entonces mi fe no estaba basada en que tengo un Dios que me puede ayudar. Estaba basada en el Dios que me dio una palabra que me iba a sanar, y yo la creí. Entonces en los momentos más difíciles yo decía, parece que me voy a morir, pero me voy a levantar. Y me aferré a esa palabra, y eso fue lo que me mantuvo. ¿Y qué fue lo que, qué fue lo que aprendiste, más bien lo que te enseñó Dios en todo ese proceso? Porque a partir de ese proceso inicias la serie de Eclesiastés que estamos viendo, y pues la verdad ha sido, mi madre por ejemplo me dijo que estaba impresionada que después de venir de todo eso iniciaste con vanidad de vanidades. Exacto. ¿Y qué fue lo que te hizo Dios meditar? Esa es otra cosa que me sucedió mientras yo estaba en la convalecencia. Dios traía a mi corazón otra vez Eclesiastés. Eclesiastés para mí, yo he leído la Biblia muchas veces, muchísimas veces, y tengo mis libros favoritos como todo el mundo. Espero que tengas tu libro favorito de la Biblia, por favor. Sí, lo tengo. Solo falta que no. Entonces, Eclesiastés es un libro que como Cantares, que yo me lo paso de corrido como solo por no dejar el vacío. Es bastante sabiduría más que todo. Pero es difícil de comprender. Entonces para mí ha sido difícil de comprender cuando vanidad de vanidades, y te habla un montón de cosas que quedan difíciles de concluir. Pero Dios me empezó a poner en el corazón Eclesiastés, y decía, Eclesiastés, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no otro? ¿De verdad? Entonces empecé a leer el libro, a leer. Cuando yo no podía leer por mi situación, la gente que no le gusta leer la Biblia, hay una opción, se llama de audiobiblia, la encontrás en YouTube, donde querrás. Entonces yo ponía el audio del libro, lo escuché decenas de veces, y lo leía, y yo decía, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Hasta que empecé a descubrir que el libro de Eclesiastés te enseña que la vida la tenés que vivir como viene, como está. Bueno, hemos estado desglosando paso a paso el libro los domingos, pero la conclusión de todo es que sin Dios no hay nada, no hay vida, no hay futuro, no hay nada. Entonces es como que Dios me decía, o sea, ¿qué pasa? O sea, está bien tu familia, tu salud, la iglesia, hay muchas cosas, muchas preocupaciones, pero lo principal soy yo, ¿verdad? Entonces yo me centré en eso también. Yo de hecho, cuando tú iniciaste esa serie, yo estaba allá en la cabina, no que lo pueden ver obviamente, ¿verdad? No lo van a ver, pero yo estaba allá por la cabina, y cuando tú empezaste a hablar de vanidad de vanidades, yo me empecé a imaginar, literalmente primero me imaginé a Jesús, luego me imaginé a mí por un lado, me imaginé porque comienza con uno, ¿verdad? La relación, imaginé a mi familia, imaginé a mis personas cercanas, y luego imaginé la casa, imaginé la ciudad, y fui imaginando así, y luego empecé a pensar, bueno, pero realmente si le quito, para empezar, la ciudad, solamente es un lugar en el que yo acciono. Lo empecé a quitar. Luego empecé a pensar en los lugares cercanos y todo esto, y dije, sí, pero al final no tienen un peso fuerte en mi vida, porque al final de cuentas si no estoy ahí, no existe para mi realidad. Lo empecé a quitar. Luego empecé a pensar en mi familia y lo demás, y dije, en algún momento, amigos, familia, además, en algún momento tiene que pasar esto, ¿verdad? Y luego llegué a mí y dije, en algún momento tengo que dejar de estar. Y lo único que quedaba ahí era Jesús. Exacto. Lo único que quedaba ahí era Jesús. Era lo único que le da sentido a la vida. O sea, entendí cuando dijiste eso. Lo único que le puede dar sentido a la vida misma es Jesús. O sea, sin Él, literalmente es vanidad de vanidades. Me encantó, la verdad, cuando empezaste con esa serie. Fue como, sentí como el meme ese de que sale el hombre estando así.
Es tremendo porque como hay muchos pasajes que se pueden confundir. Hay uno que no sé si lo leímos este domingo o no me alcanzó el tiempo, pero dice literalmente el predicador: aborrecí por tanto la vida. Entonces te suena como un pensamiento suicida, ¿verdad? O sea, estamos hablando de despreciarla, ¿verdad? Pero el libro lo que te está enseñando no es que todas estas cosas no deben existir o que no te deben importar, sino que el sentido de la enseñanza es que pones todo eso entre Dios y tú. Todas esas cosas que son prioridades, que son importantes, que son la base de tu vida, que vos decís: sin esto no sé qué haría, sin esta persona no sé qué haría. Todo eso nosotros lo ponemos entre Dios y nosotros. Perdón. Lo vamos a editar. Bueno, el lo libro, vamos a hacer más claro. El libro te está enseñando que tiene que ser Dios y después todo eso. O sea, la palabra te lo enseña: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son añadidura. Pero nosotros confundimos, en el afán de querer vivir una vida plena, entre comillas, de ser felices, buscando la felicidad, entrometemos un sinfín de cosas entre Dios y nosotros, y jamás llegamos a conocer y a experimentar a Dios. Y eso es lo que yo aprendí de todo esto en un momento como ese. Puedes decir que cuando te metiste ahí, o cuando Dios te metió ahí, sentiste que encontraste con Dios nuevamente. Sí, por supuesto que sí, un encuentro. ¿Sabes qué? Mucha gente trata de ayudarte, de alentarte. Yo me acuerdo que una hermana, no es de la iglesia, habló conmigo y todo, y yo quería un milagro, y la gente está siempre pensando que un milagro es lo que yo te decía, ¿verdad? Hoy oré y mañana amanezco sin nada. Ok, no sucedió, pero esta persona tiene ese concepto de los milagros. Entonces me dijo y me llamó. Ella así con mucho, ¿verdad? Temor me dice: pastor, me dice, yo le quiero preguntar algo, me dice. ¿No será que usted hay algo que no le ha confesado al Señor? Te cuento esto porque lo que me estás hablando, ¿verdad? Esa relación, cómo es que estamos con Dios en un momento como ese. Entonces me dice: tal vez Dios quiere que usted le confiese algo, y trataba de decirme: mire, usted quizás anda en pecado y confiéselo. Quería asumir de que tú te estás haciendo algo que, sí, que estás en juicio, básicamente. Entonces le digo yo: hermana, a estas alturas yo ya estuve pensando que me voy a morir de un momento a otro, y arreglé con Dios todo lo que pude, no se preocupe. Pero no era eso, ¿verdad? En sí, sino el trato de Dios con uno, el trato, lo que Dios quiere hacer con cada uno. Eso es muy personal entre Dios y cada persona. Siempre digo esto: la relación es tan personal que Dios tiene un trato contigo, va a actuar diferente que conmigo. No podemos nosotros creer que con todos va a ser igual. Entonces sí fue una experiencia de mucho acercamiento con Dios y de mucha intimidad con Dios, aunque no lo parecía. Yo pasaba con Dios todo el tiempo. En mi cama yo cerraba mis ojos y estaba meditando y estaba hablando con Dios, estaba recibiendo de Dios. Dios me impartía mucha fe, mucha fuerza. Llegó un momento donde había mucha debilidad, mucho cansancio, me costaba hasta levantarme de la cama, pero interiormente había mucha fortaleza. También aprendí mucho de ese contraste que hay entre lo físico y lo espiritual, entre lo carnal y lo espiritual. Ese contraste que hay entre lo terrenal y lo divino son dos cosas, son dos dimensiones aparte. Entonces nosotros las relacionamos, pues, y creemos que porque estoy mal por fuera, dejamos que nuestro espíritu y nuestra alma también decaiga. Y yo te digo, vos podés padecer físicamente, por fuera podés sufrir mucho,
pero tu alma puede estar fortalecida, tu espíritu puede estar pleno, lleno, recibiendo de Dios. Y eso también lo aprendí por experiencia en este episodio. Así que fue algo tremendo. Y para ir concluyendo, ¿qué le podrías decir a los hermanos o con qué les podrías, no quiero decir ¿En serio así, quieres que concluya aquí? Porque no voy ni a la mitad. no más de la mitad? No, esto no termina aquí. Entonces tenemos que hacer parte 2 también. Ok, que quede parte 2. Que quede parte 2, Sí. pero bueno, hasta este momento, hasta el punto en el que el COVID acaba, ¿verdad? Que aprendiste eso ahí. Porque es cierto, luego continúa el otro proceso. Hay más. Hay más mucho procesos, continúa el otro proceso. Entonces, en este momento en el que el COVID, y esto es también para darles chile, para que se queden ahí, sí, para que veas, porque es que tengo que ser buen productor, de lo contrario van a verlo y ya no van a volver a entrar. Entonces, es que hay que hacer así. Entonces, en este punto, hablando todo esto de Eclesiastés y todo lo demás, esta relación con Dios y meditando, ¿qué les puedes decir a los hermanos? No por el fin de animar. O sea, yo sé que animar es bueno, pero algo que sea sustancial, o sea, que de verdad se vayan a llevar a su vida y que les dé esa constancia que al final le gana un punto de ánimo. ¿Qué le podrías decir o qué aprendiste tú de Dios en ese momento, te enseñó Dios, que necesitamos saber nosotros para poder vivir una vida plena como cristianos? Sí, correcto. Mira, la cosa es esta. Nosotros vivimos la vida pensando que Dios tiene que irnos complaciendo, respondiendo nuestras peticiones, como que Dios tiene que ir detrás de nosotros cumpliendo nuestros deseos. O sea, actuamos como cristianos pensando que Dios está a nuestro servicio. Muchos cristianos viven y obran de esa manera. Dios me tiene que dar, Dios me tiene que contestar por fe, porque Dios dice, porque soy su hijo. Y lo que yo podría decirles a los que me están escuchando es que eso es un pensamiento totalmente equivocado. Dios no está para irme complaciendo, para irme respondiendo. Yo voy para irle respondiendo a Él y para irle obedeciendo, para ir siguiendo sus indicaciones. Entonces, Dios va a hacer el milagro en mi vida que me sirva en ese transcurrir de la vida, en ese propósito de Él. No me va a dar el milagro que yo quiero para complacerme. Me lo va a dar porque eso es complemento, es parte del propósito de Él aquí en mi vida en la tierra. Entonces, yo lo que les puedo decir a los hermanos es que tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Tenemos que aprender a vivir con lo que Dios decida, porque después de este episodio, el que queda en continuación, yo tuve que poner en práctica ese principio y ponerme en las manos de Dios y decirle: Señor, va a pasar lo que tú quieras que pase, porque yo voy al otro proceso de salud que es diferente a este. En este yo te estoy contando que Dios me hizo el milagro. Después que yo salí de la crisis del COVID, los pastores, los doctores que estuvieron todo el tiempo conmigo fueron sinceros en confesarme que hubo un momento, ese momento que yo te digo, que ellos me velaron, ellos se resignaron, lloraron, porque entendían que yo me moría. Y fue difícil. Obvio no me lo dijeron en el momento, si no me dan el empujón, pero después ellos muy honestamente me lo dijeron: nosotros te velamos, nosotros sabíamos que tu hora había llegado. Y yo entendí eso también. Entonces en ese momento Dios hizo el milagro de esa manera y de una forma sobrenatural, pues porque aquí estoy. Fue terrible salir, porque yo me hice un examen para asegurarnos que no había presencia de virus en la sangre ni nada, y la doctora me dijo: ya está libre, ya estuvo, ya pasó. Pero he pasado quizás un mes más con las secuelas.
con el acoso psicológico, con la ansiedad, con el estrés, yo sentía otra vez que me ahogaba. Yo le llamaba, tengo otra vez este síntoma, ¿será que me he vuelto a enfermar? Me decía, tranquilo, otra vez me estoy ahogando, y el dolor en el pecho, mira, me desesperé, era una cosa terrible. Creo que eso, lo emocional y lo psicológico, lo más duro que hay que enfrentar con esa enfermedad, hasta que de un día para otro todo desapareció. Gloria a Dios, desapareció todo eso. No fue fácil. Yo lo resumo y te lo digo tan simple, pero para la gente que lo está pasando, yo lo entiendo. Es un gran peso poder lidiar con eso, con las secuelas, ya ni con el virus, las secuelas. Y vos tenés que creer que sí, ya te curaste, y tenés que retomar tu vida. No podía caminar y yo salí a hacer mandados, y caminando ya como que si estaba a saber cómo, apenas caminaba para ir recuperando mi fuerza, porque yo sabía que ya no tenía nada. Entonces es difícil. Yo les digo, hermanos, Dios sabe lo que está haciendo con nuestra vida, creamos en Él. Esto es muy difícil, estar al borde de la muerte es muy difícil. Yo no sé qué problema usted pueda estar pasando, pero solo tiene dos opciones. El problema no se va a ir, lo va a pasar, la enfermedad va a estar, lo que sea que esté pasando no se va a ir, pero la diferencia es o lo paso solo o lo paso con Dios. Eso es todo. Entonces sepamos depender de Dios, sepamos rendirnos a Dios, no luchar nosotros mismos, dejar que Dios haga las cosas. Es algo de lo que yo les podría aportar a raíz de esa experiencia. Muchas gracias al pastor José, que se ha tomado el tiempo, y como bien mencionamos aquí, segunda parte, porque si no después ahí se quedan que no quieren ver. Mentira. Lo que sí, que algo que hay que tomar mucho en cuenta, que mencionó el pastor, la parte del post-COVID. Hay un montón de testimonios, salió una cantidad de testimonios de gente que post-COVID ha vivido peor que COVID. Ha vivido peor que COVID, porque es el acoso psicológico, la ansiedad, el estrés, ¿cómo se llama? Incluso los efectos psicosomáticos, los efectos físicos que te provoca el COVID continúan mucho tiempo, me consta. Entonces sepamos dirigir todo eso, y como mencionó el pastor, con lo que me quedo es perfectamente, si vamos a vivirlo, mejor deseamos vivirlo con Dios. No nos queda no nos queda de otra, o sea, mejor vivirlo con Dios a vivirlo solos, porque no tenemos mucho poder que digamos, sin no decir ninguno. Correcto, así es. Entonces nos vemos en la segunda parte, y pastor, qué gusto tenerte acá otra vez, y lo vamos a volver a tener. Continuará. En este momento vamos a poner aquí, no sé, algún efecto que va a decir continuará. O coming soon, o algo por el parecido, para ponerlo en este momento. Yo me paso, lo siento a los editores, yo me paso un montón. La vez pasada me pasé en el editor a mi hermano con las prédicas, hice que hice un montón de cosas. Lo siento, Gaby, si te voy a tocar más de lo normal, pero entonces hasta acá nos quedamos, hermanos. Nos vemos a la próxima. En serio, bendiciones. Continuemos viviendo de la mano de Dios. Que Dios los bendiga.